Hola amigos, muy buenos días. Una de las grandes interrogantes que los cristianos nos hacemos es: ¿qué pasa con los malos? ¿Por qué Dios no acaba de una vez por todas con los malos? ¿Por qué los malos siguen a nuestro lado y en muchas ocasiones prosperan por encima de lo que prosperamos nosotros? ¿Por qué los malos les va bien y a nosotros, los hijos de Dios, muchas veces nos va mal? Bueno, estas interrogantes que nos hacemos hoy también se las hacía el salmista, pero el salmista encontraba algunas razones que le pedían entender lo que estaba sucediendo y en su tiempo e igualmente en nuestro tiempo. Vamos a entrar a la lectura del capítulo 37, que el día de ayer nuestro hermano Jesús Antonio Lépez empezó a platicarnos de él, pero vamos a leer hoy del versículo 12 hasta el 26 el día de hoy. Dice: el malvado trama hacer daño al hombre bueno y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe porque sabe que al malvado se le acerca su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta. Pero su propia espada se les clavará en su corazón y sus arcos quedarán hechos pedazos. En este salmo, el salmista va a contrastar. Es cierto, los malvados pareciera que hoy día tienen éxito y hacen algunas cosas bien, pero al final del tiempo, lo que cuenta es al final del tiempo. ¿Por qué? Porque lo dice así: el malvado trama para hacerle daño al hombre bueno. Dice: pero el Señor se ríe porque sabe que al malvado se le acerca su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para acercar a los pobres y humildes. Dice: pero su propia espada se les clavará en su corazón. Y sigue el versículo 16: lo poco que tiene el hombre bueno es mejor que la mucha riqueza de los malos, porque el Señor pondrá fin a los malos, pero se extendrá a los buenos. Y en ese sentido podemos ver cómo claramente en los salmos sí se describe la prosperidad y la maldad que hay en estas personas. Recuerden que hemos dicho quiénes son los malvados: los que no tienen temor de Dios, los que se le viven pensando en cómo hacerle mal a los demás, que son cautivos, prisioneros de su misma maldad. Son aquellas personas que no tienen ninguna disposición a someterse a los mandatos de Dios. Dice el versículo 18: el Señor cuida a los que viven sin tacha y la herencia de ellos durará para siempre. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Yo quisiera, porque el pasaje sigue hasta el versículo 26, pero quisiera resaltar las grandes verdades de ese pasaje. Número 1, se plantea la posición de los malvados. Dice el versículo 12, lo leímos: el hombre malvado trama hacerle daño al hombre bueno. Los malvados sacan la espada y tensan su arco para hacer caer a los pobres y los humildes. Versículo 20 dice: pero los malvados arderán como hierba que se seca, los enemigos del Señor se desvanecerán como humo. Queridos amigos, el malvado tiene contados sus días. Sí, hay gente malvada, hay gente que trama el daño contra otros, hay gente que no cree en Dios, que vive ofendiendo a Dios despiadadamente sin ninguna consideración. Pero aunque en nuestro tiempo no pase nada con ellos, el Señor menciona que los días de ellos están contados. Por lo contrario, de manera diferente, con aquellos que somos hijos de Dios, porque está hablando constantemente que el Señor va a obrar en función para bendecir a aquellos que son sus hijos. Por ejemplo, lo va a decir en el versículo 22, dice: porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Dice: el Señor bendice a los que heredarán la tierra, pero Él maldice a los que serán destruidos. Versículo 23, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él agrado. Aunque cuando caiga no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. En el Salmo 36 vimos cómo el Señor, en su amor, su fidelidad, su justicia, protege y provee para sus hijos. Aun cuando el malvado prospera, Dios está del lado de aquellos que le honran, de aquellos que se someten a su reino. Y queridos amigos, la hermosa enseñanza de este salmo es lo que dice al final, versículos 25 y 26. Dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me digue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. La gran diferencia entre el malvado y aquel que es un hijo de Dios es que el malvado está solo, está abandonado por Dios y su fin está sentenciado. Él va a sufrir en eternidad. Los hijos de Dios, aun cuando en este mundo sufrimos la maldad,
de aquellos que no reconocen a Dios, sufrimos la maldad de otros, nosotros tenemos una herencia y esa herencia es nuestro Dios y su bendición para nosotros. Un símbolo de esa bendición es la tierra prometida, es lo que está por venir, pero que se refiere a ese momento en el que nuestra mayor bendición será estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y gozarnos en Él, porque Él es la fuente de la vida, la fuente de la luz, y eso llenará, saciará nuestra vida por completos. Queridos amigos, la enseñanza del salmista es: los malvados sí son malos, sí existen, sí están junto a nosotros, pero tienen una fecha de caducidad. La sentencia para ellos ya fue dictada, y llegará el día en que esa sentencia se cumplirá en ellos. Pero también para aquellos que somos hijos de Dios, no se desanime, no pierda usted el ánimo. Es cierto, en este tiempo sufrimos las inclemencias de las adversidades y también de aquellos que traman nuestro daño, pero Dios está de nuestro lado. Y como dice el salmista de una manera muy hermosa: yo fui joven, ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. Recuerde que el hombre bueno es aquel que se ha sometido a la autoridad de Dios, aquel que ha venido y ha creído en Cristo, ha entregado su vida y se ha dispuesto a que el reino de Dios venga a su vida. No se trata de que simplemente haga cosas buenas, no. Lo mejor que un hombre puede hacer es el entregar su vida bajo la autoridad de Dios, reinando Él en su vida y buscando todos los días hacer su voluntad. La diferencia entre uno bueno y uno malo es que al malo no le importa a Dios, no le importa si lo ofende, no le importa si va contra sus leyes. El hombre que ha sido llamado por Dios vive buscando agradar a Dios, someterse a sus leyes, conocerle a Él para vivir conforme a su voluntad. Los hijos de Dios estamos todo el tiempo buscando vivir conforme a las enseñanzas que Dios nos ha dado en su palabra. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, gracias porque tú nos has rescatado de nuestra propia maldad. Nos has rescatado de una manera vana de vivir, para vivir ahora con un propósito, el propósito de ser obedientes, el propósito de conocerte, el propósito de amarte, el propósito de amar a nuestro prójimo. Señor, arranca de nuestro corazón lo que queda de maldad, arranca de nuestro corazón aquello que nos empuja a planear y hacer lo malo contra otras personas. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu amor y en tu fidelidad y en tu justicia, para que podamos ser obedientes a ti y que, por el contrario de hacerles mal, podamos bendecir a aquellas personas que están junto a nosotros. Y como antes lo vimos, cuando aquellas personas nos hacen daño, dar oportunidad para que tu ira caiga sobre ellos. Gracias, Señor, porque tu sentencia ya está contra aquellos que hacen el mal, pero también está puesta tu promesa para aquellos que somos tus hijos. Gracias, Señor, por mirarnos con tu amor y con tu fidelidad, por rescatarnos y hacernos parte de tu familia. Ayúdanos a vivir bajo tu gobierno, dispuestos a buscar tu rostro para conocerte, para amarte, para obedecerte, para servirte. Gracias, Señor, por este hermoso día de trabajo. Gracias por nuestras actividades. Danos la fuerza necesaria para poder cumplir con ellas y sobre todo danos la sabiduría para que en cada cosa que hagamos honremos tu nombre. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, con el favor de Dios nos vemos el día de mañana.